Mi nombre es Aylin, y durante años pensé que mi vida era exactamente lo que debía ser. Crecí en Estambul rodeada de tradiciones, y cuando a los 22 años me casé con Emir, creí que estaba caminando por el destino que tantas mujeres de mi familia habían recorrido antes que yo. Él era amable, responsable y siempre atento. Nunca levantó la voz, nunca me hizo sentir menos, y aunque su trabajo en una empresa de exportaciones lo mantenía ocupado, yo solía pensar que eso era una bendición: estabilidad, rutina, tranquilidad. Pero con el tiempo, esa tranquilidad empezó a sentirse demasiado silenciosa, como si escondiera un eco que no quería escuchar. Emir llegaba cada vez más tarde, y aunque decía que eran cosas del trabajo, su expresividad se volvió distante. Ya no era el hombre que se sentaba conmigo a tomar té al atardecer, ni el que solía preguntarme cómo estaba mi madre o si necesitábamos algo para la casa. Su atención empezó a repartirse entre el duty de su empleo y una pantalla que siempre llevaba consigo: su teléfono. La primera señal llegó una tarde de domingo. Estaba limpiando la mesa del comedor, acomodando los vasos que Emir había dejado antes de salir apresurado a resolver una llamada urgente. Su teléfono vibró y vibró, hasta que, sin querer, lo empujé y cayó entre los almohadones del sofá. Fue ahí cuando pasó, cuando mi vida comenzó a cambiar sin que yo lo supiera. Al recogerlo, encontré algo debajo, una pequeña tarjeta doblada, como una nota que alguien quería esconder. Antes de contarte qué decía aquella nota, déjame invitarte a seguir esta historia hasta el final, porque te prometo que nada es tan simple como parece, y lo que descubrí ese día marcó el inicio del mayor desafío emocional de mi vida. Si te gustan las historias reales, llenas de sentimientos y decisiones difíciles, quédate conmigo, porque necesitaré tu compañía para recorrer este camino. Volviendo a esa tarde, al ver la tarjeta dudé. No soy una mujer curiosa por naturaleza, y toda mi vida me enseñaron que revisar las cosas de tu esposo era una falta de respeto. Pero, ¿por qué estaba oculta ahí? ¿Por qué entre los cojines del sofá? Como si hubiese intentado sacarla de su bolsillo sin que yo lo viera. Mis manos temblaron. El corazón se me aceleró de una forma irracional, como si ya supiera que esa nota estaba a punto de derrumbar algo dentro de mí. La abrí, y aunque solo eran 2 líneas, sentí como si el mundo entero se detuviera. Decía: gracias por anoche. No sabía cuánto necesitaba sentirme así. Firmada únicamente con una letra: H. Me quedé paralizada. No lloré. No grité. Solo quedé allí, sosteniendo aquella nota como si estuviera ardiendo. Todo en mí quería encontrar una explicación lógica, una razón inocente. Quizá era de un cliente, de un colega, de alguien a quien había ayudado. ¿Pero por qué esconderla entonces? ¿Por qué guardarla debajo del teléfono? Ese día no enfrenté a Emir. No tuve el valor. Cuando llegó por la noche, me abrazó como siempre, pero yo sentí que su abrazo ya no era el mismo. O quizá era yo quien ya no podía recibirlo de la misma manera. Lo único que sabía era que aquella nota no iba a desaparecer por ignorarla, y que las piezas que estaban por revelarse tenían un peso mucho mayor del que yo podía imaginar. Esa noche, después de encontrar la nota, dormí a un lado del colchón, casi en la orilla, intentando que mi respiración no delatara el torbellino interno que llevaba en el pecho. Emir, como siempre, se acostó después de ducharse, revisó su teléfono unos minutos y dejó el aparato boca abajo sobre la mesa de noche. Yo fingí estar dormida, con los ojos semicerrados y el cuerpo rígido. Escuché cómo suspiró, cansado, como si su vida estuviera llena de cargas, pero no dijo nada. Ni un buenas noches, ni un roce de su mano. Solo silencio. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, un vacío que me apretaba el estómago. Al prepararle el desayuno, mis manos temblaban sin control. Me repetía que no debía sacar conclusiones, que no podía destruir mi matrimonio por una nota cuyo contexto no conocía. Pero cada vez que veía su teléfono, ese objeto que ahora parecía una frontera entre nosotros, el peso de la duda se hacía más grande. Cuando Emir salió hacia el trabajo, me acerqué a la ventana como siempre, para verlo caminar hacia el auto. Pero esta vez no sentí orgullo ni cariño, solo una punzada de incertidumbre. Su camisa estaba perfectamente planchada, su bolso colgado al hombro, su postura impecable, pero había algo distinto. Antes de entrar al auto, miró su teléfono, sonrió levemente y deslizó el pulgar por la pantalla. Esa sonrisa me atravesó como una puñalada. No era una sonrisa casual. Era la sonrisa de alguien que recibe un mensaje que lo ilumina por dentro. Ese gesto me acompañó todo el día.
Intenté distraerme limpiando la casa, organizando la cocina, incluso horneando un pastel para la madre de Emir, que venía a visitarnos pronto. Pero todo me parecía inútil. En mi mente, la nota aparecía una y otra vez, como si esas dos líneas estuvieran pegadas a mis pensamientos. Gracias por anoche. No sabía cuánto necesitaba sentirme así. H. ¿Quién era H? ¿Por qué le agradecía anoche? ¿Qué cosa había hecho Emir que alguien necesitaba tanto? ¿Y por qué esa persona sabía cómo hacerlo sentir? En la tarde decidí hablar con alguien, pero no sabía con quién. Mi madre era muy tradicional, y lo primero que me diría sería que no debía cuestionar a mi esposo. Mi hermana vivía lejos y tenía sus propios problemas. Mi suegra, no, con ella jamás hablaría de eso. Estaba completamente sola. Me senté en el comedor y apoyé la frente sobre la mesa. No quería convertirme en ese tipo de mujer que revisa teléfonos, que persigue sombras, que se obsesiona con pistas. Pero algo en mi interior me decía que ignorar esto sería traicionarme a mí misma. Cuando Emir regresó esa noche, llevaba el mismo aire distante, aunque intentó ser amable. Me preguntó cómo había estado mi día, si necesitábamos comprar algo para la casa, y luego se metió a la habitación para cambiarse. Su teléfono vibró mientras lo dejaba sobre la mesa de la sala. Vibró una vez. Luego otra. Me quedé petrificada. No sabía qué hacer. No sabía si acercarme o quedarme quieta. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él lo escuchara desde el pasillo. Lo observé desde la distancia, desde el borde de mi miedo. Fue ahí cuando lo vi hacer algo que me congeló la sangre. Emir volvió por su teléfono, lo tomó. Antes de abrirlo, miró hacia la habitación donde yo estaba, como asegurándose de que no lo estuviera observando. Luego, caminó hacia el balcón, cerró la puerta de vidrio, y solo entonces respondió el mensaje. Esa puerta cerrándose no era un simple gesto. Era una barrera, una frontera, una decisión. Algo estaba pasando. Algo mucho más grande que una nota escondida. Y yo estaba a punto de descubrirlo, aunque aún no supiera cuánto dolor traería consigo. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Emir en el balcón, escribiendo un mensaje en secreto, volvía a mi mente como un latido doloroso. Me preguntaba qué podía estar escondiéndome. ¿Era una relación? ¿Un conflicto? ¿Algo grave? Y lo más inquietante, ¿por qué no confiaba en mí, su esposa? A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé café y me quedé en silencio frente a la ventana, viendo cómo la luz del amanecer pintaba la ciudad. Sentí que mi vida también era así, luces y sombras combinadas, sin un punto claro donde detener la mirada. Cuando Emir entró a la cocina, percibí en él un aire extraño. Se veía cansado, pero a la vez inquieto, como si llevara una preocupación oculta bajo la piel. «Te levantaste temprano», dijo con una sonrisa suave. «Tenía cosas en la cabeza», respondí sin pensarlo. Por un instante, sus ojos me miraron con una tensión casi imperceptible, como si temiera que yo hubiese descubierto algo. Pero no dijo nada. Solo bebió un sorbo de café y revisó su teléfono por quinta vez en menos de 2 minutos. Se guardó el móvil en el bolsillo y salió hacia el trabajo con la misma prisa habitual. Ese día tomé una decisión que nunca pensé que llegaría a tomar: hablar con alguien fuera de mi familia. Una vecina, Seda, con quien tenía una relación cordial pero no íntima, me pareció la única opción. Ella siempre había sido observadora pero discreta, una mujer que entendía los silencios ajenos sin juzgar. La visité al mediodía, llevando un poco de pastel recién horneado como excusa. Al verme en la puerta, Seda frunció el ceño. «Aileen, ¿estás bien?», preguntó sin rodeos. «No lo sé», fue mi respuesta. Entré y me senté en su cocina. El aroma a especias y té recién hecho me dio un poco de calma. Cuando por fin hablé, mi voz tembló, pero logré explicarle todo. La nota escondida, los mensajes secretos, la distancia creciente de Emir. Seda escuchó sin interrumpirme, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. Al final, solo dijo una frase. «No concluyas nada hasta que tengas la verdad. Pero tampoco cierres los ojos». Esa frase quedó grabada en mí. Era un equilibrio doloroso, pero necesario. Regresé a casa con la decisión de observar a Emir, pero sin destruirlo ni destruirme a mí. Necesitaba claridad, no impulsos. Esa noche, cuando volvió del trabajo, lo noté aún más distante. Llegó con el ceño fruncido, como si algo hubiera salido mal durante el día. Se dejó caer en el sofá, mientras yo me acercaba con cautela. «¿Todo bien?», pregunté.
Sí, solo cansado, respondió, esquivando mi mirada. Quería confiar en él. Pero la herida abierta por la nota no dejaba de sangrar dentro de mí. Me senté a su lado, tratando de conectar. Pero justo cuando iba a decirle algo, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, él no puso cara de sorpresa. No, esta vez sonrió. Una sonrisa pequeña, contenida, pero verdadera. Y entonces lo hizo. Cometió el error que me confirmó que mi intuición tenía razón. Se levantó del sofá, como si nada, y dijo: «Voy a ducharme». Pero dejó su teléfono sobre la mesa. Encendido. Con la pantalla iluminada. Y con una notificación visible. Mi respiración se detuvo. Solo decía un nombre corto. Un nombre que no conocía. Azar. La misma inicial de la nota. Mi corazón dio un vuelco tan intenso que sentí que me iba a desmayar. No sabía quién era Azar. No sabía qué significaba ese mensaje. Pero estaba claro que ese nombre tenía un significado importante en la vida de Emir. Más importante que yo, o más importante que lo que él estaba dispuesto a admitir. Y aunque aún no sabía la verdad, entendí que mi vida ya no volvería a ser la misma. Nunca imaginé que una simple conversación en una aplicación de mensajería pudiera quitarme el sueño durante tantas noches. Desde que encontré aquel mensaje bajo el teléfono de Kerem, mi mente no había vuelto a descansar. Él seguía actuando como si todo fuera normal. Se levantaba temprano, tomaba su café rápido, se ponía su chaqueta y salía diciendo que tenía mucho trabajo acumulado. Pero ahora, cada gesto, cada silencio y cada excusa se sentía como una herida abierta. Intenté convencerme de que estaba exagerando, pero era imposible ignorar la forma en la que protegía su móvil. Antes lo dejaba por todas partes, en la mesa del salón, en la encimera de la cocina, incluso lo olvidaba en el auto. Ahora, lo llevaba siempre consigo. Si sonaba mientras se duchaba, salía empapado para revisarlo. Si le pedía que me mostrara alguna foto, se tensaba de inmediato. Esa no era la actitud de un hombre tranquilo. Aún así, no quería repetir los errores de mi madre. Ella siempre asumió lo peor de mi padre, y su matrimonio terminó consumido por los celos y la sospecha. Me prometí que no sería como ella. Pero ¿qué podía hacer, cuando mi intuición me gritaba que algo no estaba bien? Lo peor era que Kerem parecía esforzarse más en parecer cariñoso. Me traía dulces turcos del trabajo, me decía «eres mi paz, Aileen», y me abrazaba de un modo que antes solo hacía cuando teníamos problemas. Ese exceso de afecto solo hizo que mis alarmas aumentaran. ¿Quién intenta tapar un incendio con flores? Esa noche decidí observar sin confrontarlo. Fingí estar dormida cuando llegó tarde. Escuché cómo caminaba suave para no despertarme, cómo dejaba el móvil sobre la mesita del comedor, no en la habitación, y cómo suspiraba profundo, como alguien agotado de vivir dos vidas. Esperé unos minutos, me levanté en silencio y miré el teléfono desde la puerta. La pantalla estaba boca abajo, como siempre ahora. Y entonces lo vi, antes de apagarlo. Kerem había dejado abierta la conversación que intentó ocultarme días atrás. No era el nombre de la mujer lo que me heló la sangre, era el contenido visible, apenas una línea previa de texto que mostraba: «Mañana te llevo el dinero. No puedo fallarte otra vez». Mi corazón dio un vuelco. No era una amante. No era un romance oculto. Era algo más oscuro. Algo que Kerem jamás me había mencionado. La pregunta ya no era «¿con quién habla?», sino «¿en qué está metido mi esposo? ¿Y por qué siente que no puede fallar?». Y con esa duda clavada como un puñal, supe que estaba a punto de abrir una puerta para la que quizá no estaba preparada. ¿De verdad quería saber la verdad completa? Porque algo me decía que podría derrumbarlo todo. El camino hacia la verdad, irónicamente, comenzó con silencio. Kerem pasaba más tiempo en su propio mundo, revisando nervioso su móvil cada pocos minutos. Ya no se esforzaba tanto por fingir tranquilidad, ahora parecía vivir en un estado de alerta permanente. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban cansados, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. A mí me consumía la ansiedad. Cada vez que se marchaba, me quedaba observando la puerta cerrarse, preguntándome si volvería con el mismo secreto encima, o si un día simplemente no volvería. Ese mensaje, «no puedo fallarte otra vez», giraba en mi cabeza como un eco interminable. Y aunque intentaba convencerme de que quizá no era tan grave, mi instinto me decía que sí lo era. Hernia. Asustaba. Una tarde, Kerem recibió una llamada mientras preparaba té. Apenas vio el nombre, el mismo de la conversación, colgó de inmediato. Su mano tembló un segundo.
Me miró, forzó una sonrisa y dijo: «Es del trabajo. Nada importante». Supe que mentía. Kerem siempre había sido un pésimo mentiroso conmigo. Cuando se fue a duchar, dejé que el impulso me guiara. No me enorgullece admitirlo, pero tomé su chaqueta para revisarla. No buscaba dinero ni notas comprometedoras, buscaba alguna señal, algo que explicara en qué estaba metido. Y lo encontré. En un bolsillo interno, cuidadosamente plegado, había un recibo. Un depósito reciente. Una suma que me dejó helada, mucho más de lo que Kerem podía permitirse sin afectar nuestras cuentas. Ese dinero no había salido de ningún ahorro, tampoco de su cuenta conjunta. Era como si hubiera aparecido de la nada, o como si hubiera tenido que conseguirlo desesperadamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Él rara vez hablaba de dinero. Era responsable, organizado, casi obsesivo con no gastar en exceso. Pero ese recibo contaba otra historia. Y lo que más me inquietó fue la anotación hecha a mano en una esquina del papel. Último plazo. Sentí que el mundo se me cerraba encima. ¿Plazo para qué? ¿Para quién? ¿En qué estaba metido mi esposo? Guardé el recibo donde estaba antes de que saliera del baño. Durante la cena intentó conversar como siempre, pero yo apenas podía escucharlo. Me sonreía, me preguntaba por mi día, hacía chistes, pero sus ojos evitaban los míos. Era como convivir con un desconocido que usaba la cara del hombre al que yo amaba. Esa noche, mientras él dormía profundamente, por primera vez en días, tomé una decisión. No podía esperar a que él me dijera la verdad. No podía seguir viviendo en esa mezcla de miedo y dudas. La única forma de entender lo que pasaba era ver con mis propios ojos. Tomé el recibo, me puse un abrigo y salí de casa. No sabía exactamente lo que iba a encontrar, pero sí sabía esto. La dirección escrita en ese papel sería el lugar donde, finalmente, descubriría quién era realmente Kerem, y que había estado ocultándome. La dirección escrita en el recibo me llevó a una zona de Estambul que conocía poco. No era peligrosa, pero sí antigua, con calles angostas y edificios que parecían cargar historias pesadas en sus paredes. Caminé con el corazón acelerado, apretando el papel en mi mano como si fuera un mapa hacia la verdad, o hacia algo que quizá preferiría no saber. El lugar señalado era un local pequeño, con un letrero apagado y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. No parecía abierto al público, y sin embargo, se escuchaban voces dentro. Me acerqué lentamente. Había una puerta lateral entreabierta. Tomé aire y me asomé. Lo que vi no era lo que esperaba. Kerem estaba allí, sentado frente a un hombre que no alcanzaba a ver, pero su postura lo decía todo. Estaba suplicando. Mi esposo, el hombre orgulloso que rara vez mostraba vulnerabilidad frente a nadie, tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, la cabeza ligeramente agachada. Su voz, suave pero cargada de desesperación, se filtraba entre las paredes. Por favor, necesito un poco más de tiempo. Solo unas semanas. Yo cumpliré, lo prometo. Sentí un nudo en la garganta. No entendía nada. ¿A quién le rogaba? ¿Por qué? El hombre del otro lado respondió con un tono seco, sin compasión. Kerem, esto ya se salió de control. Te di oportunidades. Y ahora ya no se trata solo del dinero. Sabes que hay consecuencias si no cumples. Mi piel se erizó. Consecuencias. Esa palabra golpeó mi pecho. Kerem tragó saliva y añadió: haré lo que sea necesario. Solo, no involucren a mi esposa. Ella no tiene nada que ver con esto. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi esposo estaba metido en algo grave. Algo que lo superaba. Y lo peor, lo hacía para protegerme. ¿Pero de qué? ¿De quién? ¿Y por qué jamás me dijo nada? Retrocedí un paso, sin querer hacer ruido. Necesitaba pensar, respirar, ordenar la avalancha de emociones. Mis piernas temblaban mientras me apoyaba en la pared del callejón. El aire frío me golpeó el rostro, pero no logró aclarar mi mente. Esa conversación cambiaba todo. Kerem no estaba siendo infiel. No llevaba otra vida romántica. No estaba con otra mujer. Pero sí tenía una segunda vida. Una que nunca me contó. Una que lo estaba consumiendo. Mientras intentaba calmarme, escuché movimiento dentro del local. Kerem se acercaba a la puerta. Así que corrí hacia la esquina y me escondí, observando cómo salía con el rostro demacrado, las manos temblorosas y la chaqueta mal abrochada. Caminó rápido, casi como huyendo. Lo seguí de lejos, sin que me viera. Y entonces lo vi detenerse en un punto de la calle,
sacar el móvil y escribir un mensaje. La pantalla iluminó su rostro. Su expresión era devastadora. Culpable. Rota. Minutos después, supe que el mensaje era para mí. Vuelvo tarde, no me esperes despierta. Y aunque yo estaba a solo unos metros, sentí que cada palabra suya estaba escrita desde un abismo al que no me estaba permitiendo entrar. Mientras Kerem se alejó, solo me quedó una certeza. La verdad estaba muy cerca. Y el peligro también. Esa noche volví a casa antes que Kerem. Caminé lentamente por cada habitación, intentando encontrar señales que siempre habían estado frente a mí, pero que nunca me atreví a ver. El silencio del apartamento me envolvía, pesado, casi insoportable. La taza de té que él dejó en la mañana seguía sobre la mesa, ya fría. Su chaqueta colgaba en el perchero. Todo parecía normal, pero nada lo era. Me senté en la sala y miré mi propio reflejo en la ventana. No parecía la misma mujer que, unos días antes, creía vivir una vida tranquila. Mi corazón palpitaba rápido, atrapado entre el miedo y una fuerza que aún no comprendía. No sabía si debía enfrentarlo, seguir investigando o fingir que no había escuchado nada. Pero fingir nunca había sido una opción para mí. Cuando Kerem llegó, eran casi las 2 de la madrugada. Entró despacio, creyendo que yo dormía. Su rostro estaba pálido, como si hubiese cargado el mundo sobre sus hombros. Lo observé desde el pasillo mientras se dejaba caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No pude evitarlo. Avancé unos pasos y dije: Kerem, tenemos que hablar. Él se sobresaltó. Al verme de pie, iluminada por la luz tenue del pasillo, sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Ese miedo que solo sienten quienes esconden demasiado. Leila, ¿qué haces despierta? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Porque ya no creo en tus horas extra. Kerem cerró los ojos un instante, exhalando un suspiro tembloroso. Después de una pausa, murmuró: No deberías involucrarte. Ya estoy involucrada, respondí, sintiendo mi voz firme. Dime la verdad, Kerem. Por favor. Él se levantó lentamente, caminó hacia mí y tomó mis manos. Tenía las palmas frías, casi heladas. No estoy siendo infiel, dijo con voz quebrada. Nunca lo haría. Pero sí he cometido errores. Errores que se salieron de control. Mi corazón latió con fuerza. No era suficiente. No podía dejar que me diera solo migajas de verdad. Vi el recibo. Fui al lugar, confesé, mirándolo directo a los ojos. Te escuché suplicarle a ese hombre. Dijiste que no querías que yo estuviera involucrada. Kerem dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado. ¿Fuiste allí? Estabas. Su voz se cortó, y luego volvió a hablar, pero más bajo. Ese lugar no es seguro para ti. ¿Qué estás haciendo, Kerem? Insistí. ¿En qué estás metido? Se pasó las manos por el cabello, desesperado, como si buscara la forma de decir algo que no podía decir. Caminó de un lado a otro por la sala. No puedo explicarlo todo todavía, dijo al fin. Si lo supieras, podrías estar en peligro. Ya estoy en peligro, respondí. Porque no sé nada. Kerem se detuvo. Me miró con una mezcla de amor, miedo y derrota. Finalmente, murmuró: Lo que encontraste debajo del teléfono no era lo único que escondía. Hay más, Leila. Mucho más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Necesito que confíes en mí un poco más, agregó. Déjame resolver esto antes de que sea demasiado tarde. No puedo confiar a ciegas, le dije, con un nudo en la garganta. No cuando siento que estamos a punto de perderlo todo. Kerem tragó saliva. Su silencio fue peor que cualquier respuesta. Entonces supe algo. La verdad estaba saliendo a la superficie, pero aún no era todo. Y lo que faltaba podía cambiar nuestras vidas de una forma irreversible. Kerem se quedó quieto en medio de la sala, como si cada palabra que aún no decía se le hubiera quedado atorada en la garganta. Su respiración era corta, entrecortada, como si estuviera a punto de confesar algo que llevaba demasiado tiempo ocultando. Yo esperé, con el corazón golpeándome el pecho, porque sabía que lo próximo que saliera de su boca podría derrumbar por completo la vida que habíamos construido. Leila, dijo finalmente, sin atreverse a mirarme. No quería que lo descubrieras así. Entonces dime de una vez, respondí. Ya no tienes dónde esconderte. Él cerró los ojos, inhaló profundamente y se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas. Parecía cansado. Sí,
Pero había algo más, una culpa enorme, casi asfixiante. Me senté frente a él, sin quitarle la mirada de encima. El recibo que encontraste, empezó a decir. No tenía que ver con otra mujer. Nunca fue eso. Entonces, ¿con qué? Susurré. Kerem pasó sus manos por su rostro, temblando ligeramente. Hace 2 años, comenzó, cuando perdí mi empleo por aquel conflicto en la empresa. Yo te dije que había encontrado otro trabajo rápido. Que solo estaría unas semanas sin ingreso. Pero no era cierto. Tardé meses en conseguir algo fijo, y en ese tiempo, hice cosas de las que no estoy orgulloso. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Ya sabía que algo no había encajado en aquella época, pero jamás imaginé que la verdad sería tan oscura. ¿Qué cosas? Pregunté, conteniendo la respiración. Kerem levantó finalmente la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de arrepentimiento y miedo real. Trabajé para personas que prestaban dinero fuera de la ley, confesó. Era algo temporal, solo para mantenernos a flote. Pensé que podría salir después de unas semanas, pero nunca es tan sencillo. Cuando entras en ese mundo, no te dejan ir del todo. Sentí frío. Un frío visceral, como si alguien me hubiera arrojado agua helada. Kerem, ¿estás diciendo qué? Que todavía les debo, interrumpió, con la voz quebrada. No dinero, sino favores. Servicios. Ciertas entregas. Por eso ese tipo estaba tan molesto cuando fuiste allá. Juré que cumpliría mi parte sin involucrarte. Pero cuando dejé el recibo debajo del teléfono, ese día estuve distraído. Estaba muy nervioso, y olvidé guardarlo. No pensé. Se detuvo, apretando los dientes. No pensé que lo verías. Me llevé la mano al pecho. Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas revelaba un panorama más oscuro de lo que jamás habría imaginado. ¿Y tus horas extra? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Kerem bajó la cabeza. Eran para ellos. A veces me pedían que vigilara, o que entregara paquetes. Nunca drogas, nunca armas, pero sí información. No tenía opción. Amenazaron con venir a nuestra casa si no cumplía. Amenazaron con... Su voz se quebró del todo. Contigo. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que apoyar la mano en el sofá. Él extendió su brazo, intentando tomar mi mano, pero yo la retiré instintivamente. No por rechazo, sino por miedo, por shock, por sentir que mi vida ya no era mía. Leila, yo solo quería protegerte, susurró. Todo lo hice por nosotros. ¿Y ahora qué quieren? Pregunté, con un hilo de voz. Kerem se quedó en silencio. Su mirada se endureció, como si lo que estaba por venir fuese incluso peor. Quieren que haga un último trabajo, admitió. Algo que podría ponerme en peligro. Y si no lo hago, vendrán por mí. Y quizá también por ti. Mi respiración se detuvo por un segundo. Era la primera vez que realmente entendía la magnitud del problema. Kerem, murmuré, ¿en qué te metiste? Él no respondió. Y en ese silencio, supe que estábamos a punto de cruzar un punto de no retorno. Kerem se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Cada paso enviaba un eco que parecía golpear directamente mi pecho. Yo me quedé allí, sentada, sin saber si debía gritarle, abrazarlo o simplemente salir corriendo. Pero no podía moverme. No todavía. Necesitaba entenderlo todo. Ese último trabajo, ¿qué significa exactamente? Pregunté finalmente, tratando de mantener la voz firme. Kerem se detuvo con brusquedad. Su espalda quedó rígida y sus manos se cerraron en puños a los costados. Significa que debo entregar algo, dijo. Una carpeta, con información sobre una empresa local que ellos quieren presionar. Yo no sé exactamente para qué la quieren, pero es ilegal, Leila. Muy ilegal. Me llevé una mano a los labios. Cada palabra lo hundía más. ¿Y si no lo haces? Susurré. El silencio que siguió fue tan pesado que me provocó un escalofrío. Si no lo hago, vienen por nosotros, respondió finalmente. No es solo un susto. Lo harán. Son capaces de todo. Y lo sabes. Me quedé helada. Mi piel se erizó. Pero había algo que no lograba entender. Kerem, tú no eres ese tipo de hombre, dije, intentando procesarlo. Nunca lo has sido. ¿Por qué sigues involucrado? ¿Por qué no pediste ayuda antes? Él soltó una risa amarga, tan rota que me dolió oírla. ¿Por qué? Leila, ¿quién iba a creerme? ¿Quién iba a protegernos? No tenía nada,
Ningún poder, ningún contacto, ningún respaldo. Estaba desesperado. Y cuando uno está desesperado, hace tonterías. Cometí un error. Uno que nunca pude deshacer. Volvió a mirarme, y en sus ojos vi algo que nunca había visto. Miedo puro, miedo real. No por él. Por mí. Esa gente no juega, continuó. No les importa si tienes familia, si eres una buena persona o si quieres arreglar las cosas. Si incumples, eres un problema. Y los problemas los eliminan. Sentí que mis manos temblaban. Quise detenerlas, pero no pude. Mi voz salió casi en un susurro. ¿Cuándo tienes que hacer esa entrega? Kerem tragó saliva. Mañana en la noche. Ahí fue cuando el miedo se convirtió en pánico. Mañana. Tan cerca. Demasiado cerca. No puedes ir, dije de inmediato. No es tan simple, respondió, negando con la cabeza. Si no aparezco, sabrán que algo no está bien. Y vendrán aquí. ¿Entonces qué? Pregunté, con la desesperación trepándome por la garganta. ¿Nos quedamos de brazos, cruzados esperando que te pase algo? Kerem se acercó y se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos con la suavidad de alguien que teme romper lo único bueno que le queda. Leila, escúchame, dijo. No pienso arrastrarte conmigo. No voy a permitir que te hagan daño. Yo voy a entregar la carpeta, y luego veré cómo salgo de esto. ¿Y si no sales? Pregunté, con lágrimas empezando a nublarme la vista. Kerem no contestó. Su silencio fue más claro que cualquier palabra. No puedes sacrificarte así, dije, negando con fuerza. No puedes decidir por los dos. No puedes dejarme aquí sin saber si vas a volver. Él me acarició la mano con el pulgar y, por un instante, sentí el mismo amor que me enamoró años atrás. Pero también sentí la distancia, una distancia que él mismo había creado. Lo hago porque te amo, susurró. Entonces déjame ayudarte, respondí, con una firmeza que yo misma desconocía. No te voy a dejar ir solo. Kerem abrió los ojos, sorprendido. No, Leila. Esto no es negociable. Pero ya era demasiado tarde. El miedo que él había intentado ocultar durante tanto tiempo ya estaba en mis manos también. Y yo no pensaba soltarlo. Kerem, dije, con la voz temblorosa pero decidida. Si vas mañana, yo voy contigo. Su respiración se cortó. No dijo nada. Y en ese silencio, supe que nuestra historia estaba a punto de cambiar para siempre. Kerem retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Me miró con una mezcla de incredulidad, temor y dolor. Era como si jamás hubiera imaginado que yo sería capaz de decir algo así. Pero ya no había vuelta atrás. Lo dije porque lo sentía, y porque sabía que no soportaría quedarme en casa esperando a que volviera, o a que no volviera. Leila, murmuró, llevándose la mano a la frente. No entiendes. No tienes idea de cómo son ellos. Esto no es algo a lo que puedas acompañarme. Esto no se resuelve con valentía. Es peligroso. Es real. Justamente por eso, respondí. Porque es real. Porque es peligroso. Porque te puede costar la vida. ¿Qué esperabas, Kerem? ¿Que me quede aquí sentada, temblando, mientras tú caminas directo a una trampa? Él apretó los labios, luchando consigo mismo. Pude ver el conflicto reflejado en sus ojos, la necesidad de protegerme contra la realidad de que ya no podía hacerlo solo. No puedo llevarte, insistió, con la voz quebrada. Nunca podría perdonarme si algo te pasa. ¿Y tú crees que yo podría perdonarme si te dejo ir solo? Repliqué. No somos dos desconocidos. Somos esposos. Yo merezco saber lo que enfrentas. Merezco estar allí. Kerem caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. En la calle, las luces de los autos pasaban como sombras fugaces. El silencio era tan tenso que podía escucharse el zumbido del refrigerador en la cocina. No planeaba arrastrarte a esto, murmuró. No lo hiciste, respondí, dando un paso hacia él. Yo decidí entrar. Kerem se giró lentamente. Su rostro estaba cansado, marcado por horas de angustia. Pero también había algo diferente, un reconocimiento, quizá incluso un alivio. Si vienes conmigo, dijo despacio, tienes que prometerme algo. Lo que sea. Que sigas mis instrucciones al pie de la letra, continuó. Que no actúes por impulso. Que si te digo que te alejes, lo harás. Sin preguntar. Asentí, aunque un estremecimiento recorrió mi espalda. No sabía exactamente a qué me estaba comprometiendo.
pero sabía que ya no podía echarme atrás. ¿Dónde será la entrega?, pregunté, tratando de sonar firme. Kerem se tensó. Sabía que este era el punto sin retorno. En un muelle abandonado, al otro lado de la ciudad, respondió. A las 10 de la noche. El miedo se instaló definitivamente en mi pecho. Un muelle abandonado. De noche. Era el escenario perfecto para algo que podía salir terriblemente mal. ¿Qué tienes que entregar exactamente?, insistí. Kerem caminó hacia un pequeño gabinete junto al mueble de la televisión. Lo abrió y sacó una carpeta gris, gruesa, sellada con una cinta de seguridad. La colocó sobre la mesa entre nosotros. Esto, dijo. Documentos internos de la empresa donde trabajo ahora. Planos, proyecciones, información confidencial. Alguien se los filtró a ellos y quieren usarlos para chantajear a la compañía. Yo solo soy el intermediario que no puede decir que no. Miré la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Quién te metió en esto desde el principio?, pregunté, sintiendo la garganta seca. Kerem desvió la mirada. No respondió. Y ese silencio me dijo que había algo más. Algo que todavía no se atrevía a confesar. Kerem, dije con la voz más suave que pude. Dime la verdad. Él cerró los ojos, respiró hondo, y finalmente soltó. No fue solo por el dinero. Hubo alguien que me llevó a ellos. Alguien que conoces. Mi cuerpo entero se tensó. Un escalofrío subió por mi columna. ¿Quién?, pregunté. Kerem abrió los ojos, y en su mirada había miedo de que yo escuchara, pero también miedo de seguir ocultándolo. Mi hermano. La palabra me atravesó como un rayo. No sabía qué decir. No sabía cómo reaccionar. Kerem continuó, como si ya no pudiera contenerlo más. Él fue quien me presentó a esa gente. Quien me aseguró que sería temporal. Después desapareció. Me dejó con ellos encima. Y yo tuve que pagar las consecuencias. Sentí que todo se desmoronaba. Las piezas cambiaban de lugar. La historia se volvía aún más oscura. Kerem dio un paso hacia mí. Leila, mañana lo sabrás todo. Pero tienes que estar lista. Nada de lo que viene será fácil. Y supe que tenía razón. Lo peor aún no había empezado. Mientras esperaba en la sala de la casa de mi madre, con la ventana abierta dejando entrar el aire tibio de la noche, no podía evitar pensar en lo que había pasado en esos últimos días. Cada mentira, cada excusa, cada pequeño gesto extraño de Emir había encajado como piezas de un rompecabezas macabro, pero todavía faltaba la pieza final. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ganaba con destruir su propia vida, su matrimonio y su honra? Mi madre preparaba té en la cocina, intentando disimular la preocupación que le temblaba en los dedos. A pesar de que nunca fue una mujer que se metiera en mis decisiones, esta vez me observaba como si temiera que yo me quebrara de un segundo a otro. Y quizá no estaba tan equivocada. Has hecho lo correcto al venir, me dijo finalmente, dejándome la taza enfrente. Una mujer no merece vivir con un hombre que no respeta su palabra. Asentí, pero el nudo en mi pecho no se deshacía. Porque, aunque dolía admitirlo, una parte de mí aún quería entenderlo. ¿Por qué un hombre aparentemente devoto, responsable y trabajador llevaba meses quemando dinero en apuestas clandestinas? ¿Por qué abría cuentas secretas? ¿Por qué me ocultaba de dónde venía su nuevo reloj o cómo pagaba cenas que no existían? Esa noche, cuando intentaba dormir, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de un número desconocido. Tienes que saber toda la verdad. Emir no solo apostaba. Hay algo más. Mi corazón dio un salto tan fuerte que tuve que sentarme. ¿Algo más? ¿Qué más podía haber ocultado? Me quedé mirando la pantalla hasta que llegó un segundo mensaje. No confíes en él si intenta contactarte. Él sabe que todo salió a la luz. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo tenía mi número? ¿Por qué hablar ahora? Fui directamente a la habitación donde dormía mi hija, solo para verla tranquila, respirando con la inocencia que yo ya había perdido. Me arrodillé a su lado y recé pidiendo claridad, fortaleza y, sobre todo, protección. A la mañana siguiente, mi madre me despertó con el rostro pálido. Aileen, hay alguien afuera. Dice que quiere hablar contigo. Que es importante. Mi estómago se cerró. Tenía dos posibilidades, que fuera Emir o que fuera la persona misteriosa que me escribió. Al bajar, encontré a un hombre joven, de unos 30 años, con expresión seria. No levantó la voz, no presionó. Solo dijo, soy Kerem, hermano de Burak.
Necesito contarte algo que Emir ha escondido no solo de ti, sino de todos. Sentí como la realidad se me escapaba de las manos. No era solo apuestas. No era solo dinero. Había algo más profundo, tal vez más peligroso. Ese instante marcó el final de una etapa y el inicio de otra. Mi vida estaba a punto de abrirse como un libro que jamás pensé leer, y aún no sabía si estaba preparada para lo que iba a descubrir. Kerem no era un hombre que inspirara desconfianza. Su postura firme, su mirada directa y la forma en que entrelazaba las manos revelaban nervios, pero también sinceridad. Aún así, verlo allí, frente a la casa de mi madre, me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea invisible, entrando en un territorio donde nada volvería a ser igual. No quiero problemas, le advertí con calma. Solo explícame qué tiene que ver tu hermano con Emir. Kerem asintió y respiró hondo, como preparándose para hundirse en aguas profundas. Mi hermano Burak estuvo metido en el mismo círculo de apuestas que Emir, dijo. Yo intenté ayudarlo, pero, bajó la mirada, él no salió tan afortunado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía lo que quería decir incluso antes de que lo dijera. Burak perdió todo. Dinero, trabajo, y al final, la vida, susurró Kerem. Me quedé en silencio. No sabía qué responder. No sabía si debía sentir compasión, miedo o una alarma aún más intensa. Lo único que pude decir fue, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Kerem levantó la vista, y sus ojos parecían gritar una urgencia que no había notado hasta ahora. Emir no solo apostaba. Aylin. Él reclutaba jugadores. Les enseñaba cómo entrar, cómo apostar, cómo pedir préstamos. Y cobraba una comisión por cada persona que caía en el sistema. Tragó saliva, y Burak fue una de esas personas. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. ¿Emir? ¿Reclutando? ¿Enganchando a otros en un mundo que él mismo no podía controlar? Esa imagen no coincidía con el hombre que me había prometido un hogar, estabilidad, fe y respeto. No, susurré más para mí que para él. Emir no sería capaz de eso. Kerem no se inmutó. No te estoy diciendo esto para destruirlo. Te lo digo porque él sabe que tú descubriste parte de lo que ocultaba. Y cuando un reclutador está acorralado, puede ponerse desesperado. Mi estómago se retorció. ¿Crees que me haría daño? Pregunté con un hilo de voz. No lo sé, respondió Kerem. Pero sé que buscará contactarte. Necesita evitar que hables con la gente equivocada. Necesita asegurarse de que no reveles nada. Miré hacia la ventana. Mi madre observaba todo con el ceño fruncido, sosteniendo el teléfono en su mano, lista para llamar a quien hiciera falta. ¿Y por qué vienes tú? Pregunté sin apartar la vista de Kerem. Porque Burak me contó todo antes de... Su voz se quebró un segundo, pero se recuperó rápido, y porque encontré tu número en una carpeta que él guardaba con información de todos los involucrados. No quiero que te pase lo mismo. Tienes una hija, Aylin. Tienes una vida que proteger. Ese último comentario me atravesó el pecho. La imagen de mi hija durmiendo, ajena al caos que crecía a nuestro alrededor, me recordó por qué estaba luchando por la verdad. Antes de irse, Kerem me entregó un pequeño sobre. Aquí hay pruebas. Mensajes entre Burak y Emir, capturas, transferencias. Necesitas verlos por ti misma. Y cuando termines, decide si quieres denunciarlo o solo desaparecer de su vida. Pero decídelo rápido. Cuando se marchó, me quedé allí, sosteniendo el sobre como si quemara. Sabía que al abrirlo, el dolor sería inevitable, pero también sabía que la verdad ya era una bola de nieve en movimiento. No podía detenerla. Solo podía prepararme para el impacto. Y ese sobre contenía el golpe más duro de todos. Me tomó casi una hora reunir el valor para abrir el sobre que Kerem me había dejado. Mis manos temblaban como si lo que estaba por descubrir no fuera solo información, sino una sentencia. Cuando por fin deslicé los documentos hacia la mesa, sentí un vacío profundo abrirse en mi estómago. Había impresiones de pantallas, capturas de mensajes y recibos de transferencias. Reconocí el número de Emir al instante. Su nombre aparecía encabezando conversaciones donde no había ni rastro del hombre con el que me casé. No había ternura, ni prudencia, ni sensatez. Había presión, amenazas veladas, estrategias para convencer a otros a entrar en el mismo infierno en el que él ya estaba atrapado. Solo dile que es rápido. Si pierde, lo recupera la próxima semana. Yo garantizo el primer préstamo. No puedo perder a otra persona. ¿Me entiendes, verdad? Mi respiración se volvió pesada.
Esa última frase se repetía en varios mensajes, como una especie de mantra perverso. ¿A quién más había reclutado? ¿Cuántas vidas había arrastrado? ¿Y cuántas de esas heridas se habían mantenido ocultas bajo la fachada del esposo perfecto? Encontré también un archivo que parecía la base de datos de Burak: nombres, teléfonos, cantidades de vidas, fechas, y allí estaba el mío. Mi nombre escrito en tinta azul, encerrado en un círculo, con una nota al margen: confía en él. Úsala con cuidado. El golpe emocional fue tan fuerte que tuve que sostenerme del borde de la mesa para no caer. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi nombre estaba ahí? ¿Qué había querido decir Burak con úsala con cuidado? Mi madre entró en la sala justo cuando yo intentaba contener las lágrimas. Aileen, hija, ¿qué es todo eso?, preguntó con suavidad, como si temiera romperme con solo hablar. No pude mentirle. No esta vez. Me senté a su lado y le expliqué todo lo que Kerem había revelado. Cada mensaje, cada transferencia, cada conversación que mostraba a Emir como un hombre que vivía en un mundo paralelo al nuestro, un mundo del que nunca me había hablado. Mi madre me tomó la mano con fuerza. Tienes que protegerte. Y proteger a tu hija. Ese hombre no es el que tú pensabas. Asentí, aunque una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de que existiera una explicación, algo que lo redimiera, algo que me salvara del peso de aceptar quién era realmente mi esposo. Mientras hablábamos, el sonido de mi teléfono me sobresaltó. Era un mensaje. Lo tomé con miedo, sabiendo perfectamente quién podía ser. Emir. Necesito verte. No podemos seguir así. No hagas nada hasta que hablemos. Mi corazón se aceleró. Cada palabra parecía una mezcla entre súplica y advertencia. No había cariño, no había remordimiento claro. Había prisa. Había miedo. Mi madre me miró con el ceño fruncido. No vas a ir, ¿verdad? Yo tampoco tenía la respuesta. No en ese momento. Porque parte de mí aún necesitaba escucharlo, confirmar si había algo de verdad en él, o si todo había sido una mentira hábilmente construida. Guardé el teléfono con manos temblorosas. Necesito pensar, respondí. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté sola en la sala, con el sobre abierto frente a mí. Miraba los documentos como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Y entonces lo entendí. Si quería enfrentar a Emir, debía hacerlo preparada. Debía anticiparme. Debía saber más que él. Y eso significaba abrir cada herida, hasta llegar a la raíz. A la mañana siguiente, dormí apenas unas 3 horas, pero mi mente seguía funcionando como si hubiera pasado la noche entera descifrando claves. Me levanté antes que todos, preparé café y me senté con el sobre y mi cuaderno abierto. Sabía que, si iba a enfrentar a Emir, tendría que hacerlo sin miedo. Pero el miedo estaba ahí, oculto, vibrando en mi pecho como una advertencia constante. Empecé a ordenar la información que Kerem me había dado. Fechas, nombres, capturas, ubicaciones. Había algo que no me cuadraba. En varios mensajes, Emir mencionaba reuniones en el taller, pero Emir no trabajaba en ningún taller. Nunca lo había hecho. Él era contador, alguien que pasaba horas frente al computador, no entre herramientas y motores. Entonces, ¿qué era ese taller? La palabra apareció subrayada 2 veces en las conversaciones con Burak. Una vez incluso acompañada de un comentario. Lleva todo allí. No dejes nada en casa. Ese detalle hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Qué estaba llevando? ¿Dinero? ¿Papeles? ¿Personas? Decidí buscar el número del supuesto taller. Me fui a otra habitación, cerré la puerta para que mi madre no se preocupara, y marqué. Una voz ronca respondió. Dígala. Me quedé en silencio unos segundos. Hola. Estoy buscando a Emir. Me dijeron que podría encontrarlo allí. Hubo una pausa larga, demasiado larga para ser casual. Luego, la voz respondió. Aquí no hay ningún Emir. No llame más. Y colgó. Mi pulso estaba desbocado. ¿Había sido un error llamar? ¿Había alertado a alguien? ¿Había puesto en riesgo a mi hija? Mi mente se llenó de preguntas mientras apretaba el teléfono contra mi pecho. Salí de la habitación y encontré a mi madre preparando el desayuno. Intenté sonreír, pero ella me miró como si viera a través de mí. Aileen, no puedes seguir así, me dijo. Estás completamente atrapada en algo que te está destruyendo. Quise responder, pero el sonido de un mensaje me interrumpió. Era Emir de nuevo. Estoy cerca. Voy a pasar a hablar contigo. No le digas a nadie.
Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Cerca? ¿Cuánto tiempo llevaba vigilando? ¿Cuánto sabía? Le mostré el mensaje a mi madre. Su rostro cambió por completo. No lo dejes entrar. No estando en este estado. No sola. Pero yo sabía que, tarde o temprano, tenía que escucharlo. No para perdonarlo, sino para entender hasta dónde llegaba su mentira, y hasta dónde debía llegar yo para protegerme. Me acerqué a la ventana, corrí apenas la cortina y lo vi. Emir estaba al otro lado de la calle, apoyado contra su auto, mirando directamente hacia nuestra casa. Su postura era rígida, sus manos en los bolsillos, pero su mirada no era la de un hombre arrepentido. Era la de alguien que estaba decidido a controlar la situación. Fue en ese momento que mi madre se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Aileen, si bajas a hablar con él, no vas a estar sola. Yo bajaré contigo, dijo con firmeza. Y aunque una parte de mí quería decirle que no quería exponerla a nada de lo que Emir pudiera hacer o decir, otra parte, la parte cansada, rota y desesperada por respuestas, se sintió agradecida. Respiré hondo. «Está bien, mamá. Vamos juntas». Agarré mi teléfono, guardé el sobre en mi bolso y me preparé para enfrentar al hombre que había destruido mi confianza con un solo objeto escondido debajo de su teléfono. Mientras caminábamos hacia la puerta, solo una idea me atravesaba la mente. Hoy descubriría si Emir era capaz de aceptar la verdad, o si era capaz de destruir aún más. Cuando abrí la puerta, el aire frío golpeó mi rostro, pero no tanto como la mirada fija de Emir, clavada en mí con una mezcla de tensión y urgencia. Mi madre se mantuvo a mi lado, recta, tan firme como un muro invisible entre él y yo. Emir notó su presencia y su expresión cambió por un instante, como si no esperara tener público para su actuación. «Aileen, tenemos que hablar», dijo, apenas conteniendo la irritación. «Por supuesto», respondí. «Pero vamos a hablar aquí afuera. No vas a entrar». Sus cejas se fruncieron por un segundo. No estaba acostumbrado a que le pusiera límites. «Está bien», aceptó, pero mirando de reojo a mi madre. «¿Podemos hablar a solas?» «No», respondió mi madre primero. Yo no tuve que decir nada. Emir apretó la mandíbula, respiró hondo y volvió su atención hacia mí. «Escucha, sé que estás confundida. Kerem te metió cosas en la cabeza. Él siempre ha querido separarnos, desde el principio. No confíes en nada de lo que te dijo». Me crucé de brazos. Lo observé. Estaba nervioso. Lo veía en la forma en que movía el pie, en cómo evitaba mirar directamente mi bolso, justo donde llevaba el sobre. Sabía que lo tenía, y no se atrevía a preguntarlo de frente. «¿Confundida?», dije con calma fría. «Emir, ¿tú crees que puedo estar confundida después de ver mensajes tuyos hablando de entregas, talleres, no dejar nada en casa? ¿Después de leer cómo hablaban tú y Burak de una mujer a la que le mandaban dinero? ¿Después de ver que mentiste sobre tu trabajo?». Ahí sí me miró fijamente. Su máscara resbaló por un instante, revelando miedo. O ira. No estaba segura. «Estás malinterpretando», respondió rápido. «No es lo que piensas». «Entonces explícame», dije. «Dime por qué no pude encontrar tu supuesta oficina. Dime por qué la dirección del taller es un lugar donde nadie te conoce. Dime por qué tenías dinero escondido y por qué no me dijiste nada». La garganta de Emir se movió al tragar saliva. Miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Su voz bajó un tono. «Porque no puedo contártelo aquí». Mi madre dio un paso adelante. «Si no puedes decirlo aquí, no deberías decirlo en ningún lado». Emir respiró hondo. Se veía acorralado. Desesperado. «Aileen, solo quiero que confíes en mí. Lo que hago, lo hago por nosotros». «¿Por nosotros?», repetí, incrédula. «¿Es por nosotros que tienes una cuenta alterna? ¿Es por nosotros que desapareces en horarios que no coinciden con tu trabajo? ¿Es por nosotros que escondes cartas de alguien que firma solo con una inicial?» Emir abrió los ojos en un gesto casi teatral. «¿Cartas?», dijo, tratando de sonar sorprendido, pero era demasiado tarde. Yo conocía su tono cuando mentía. Tenía esa pequeña vibración, ese ligero temblor disfrazado de calma. Y ahí estaba. Mi madre me tocó el brazo, como recordándome que no estaba sola. «Aileen, vámonos. Este hombre no tiene nada bueno que decirte». Pero Emir dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia mí sin llegar a tocarme. «Espera. No te vayas», dijo, y su voz por primera vez sonaba realmente angustiada.
Necesito que vengas conmigo. Te mostraré todo. Te juro que lo que crees, no es así. Un silencio denso cayó entre los tres. Yo lo miré como si estuviera viendo a un desconocido. Y de alguna manera, así era. ¿A dónde quieres que vaya? Pregunté, sin comprometerme. Él dudó. Y ese segundo de duda me heló. Al taller. Mi madre respiró bruscamente. Ni lo sueñes. Aileen no va a ningún lugar contigo. Menos a un sitio donde ya mintieron diciendo que no te conocen. Emir bajó la vista. Sus manos se cerraron en puños. Su voz, cuando volvió a hablar, fue casi un susurro. No te están diciendo la verdad. Y si no vienes conmigo ahora, será peor. No para mí. Para ti. Ese para ti me atravesó la piel como una espina enterrándose lentamente. Mi madre me empujó suavemente hacia atrás, hacia la puerta. Se acabó. Vete, Emir. Él alzó el rostro, y en su mirada ya no había rastro de súplica. Solo determinación. Volveré. Y cuando vuelva, tendrás que decidir de qué lado estás. Dio media vuelta, subió a su auto y arrancó sin mirar atrás. Cuando el sonido del motor se perdió en la calle, mi madre me abrazó fuerte, como si presintiera lo que yo misma aún no entendía. Emir no estaba huyendo. Estaba preparándose. ¿Para qué? Aún no lo sabía. Pero lo que fuera, no sería bueno. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Emir antes de marcharse. Fría, decidida, casi amenazante. Mi madre se quedó conmigo, preparando té de manzanilla como siempre hacía cuando yo era niña y tenía miedo por cualquier cosa. Pero esta vez no era un miedo inocente. Era un presentimiento oscuro, uno que se asentaba en el estómago y se negaba a soltar. Me acosté, pero mantuve el celular en la mano. No sabía si esperar un mensaje de Emir o de Kerem o de alguien más. No sabía qué esperar de nada. Solo sabía que la tensión estaba creciendo, como si algo estuviera a punto de explotar. Kerem había prometido que me llamaría en cuanto supiera más sobre la empresa, esa compañía fantasma que Emir decía que lo contrataba, y sobre la dirección del supuesto taller. Él tenía contactos, conocía gente en todas partes. A diferencia de Emir, Kerem siempre había sido transparente conmigo. Cerca de la medianoche, mientras mi madre dormía en la habitación contigua, oí un sonido en la planta baja. Fue leve, casi imperceptible, como si una puerta se hubiese rozado contra el marco. Me incorporé lentamente, conteniendo la respiración. Quizá había sido el viento. O un gato. O cualquier cosa normal. Quería pensarlo. Pero mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Me puse de pie y caminé sin encender las luces. Bajé la escalera con pasos suaves, tomando aire para mantener la calma. Desde el último peldaño, vi que la puerta del jardín estaba entreabierta. La habíamos cerrado. Estoy segura. Mi madre la había verificado 2 veces antes de irse a dormir. Mi pecho se tensó. Antes de acercarme, mi celular vibró en mi mano. Instintivamente miré la pantalla. Un mensaje. De Kerem. No abras la puerta. No salgas. Estoy yendo para allá. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras levantaba la vista hacia la puerta entreabierta. No era una advertencia genérica. Kerem sabía algo. Retrocedí un paso, pero un crujido provino de fuera. Como si alguien estuviera pisando las hojas del jardín o caminando con deliberación para hacerse sentir. No era casualidad. Era un mensaje silencioso. Rápidamente cerré la puerta, echando todos los seguros, temblando. Volví a mirar por la ventana, apartando ligeramente la cortina. No vi a nadie, pero eso no me tranquilizó. Sentía que había ojos escondidos en algún punto de la oscuridad. Subí de nuevo las escaleras, respirando con dificultad. Mi madre se despertó en cuanto abrí la puerta. ¿Qué ocurre?, preguntó. La puerta estaba abierta, susurré. ¿Y Kerem viene? No tuve tiempo de explicarle más. Escuchamos un golpe seco en la planta baja. No era fuerte, pero sí decidido. Como si alguien hubiese tocado la ventana del salón con los nudillos. Mi sangre se heló. Mi madre se levantó de inmediato y tomó mi brazo, llevándome hacia el pasillo interno donde no se veía ninguna ventana. No te muevas, me dijo con voz baja, temblorosa pero firme. El golpe se repitió. 3 veces. Pausado. Intencional. Como si quien estuviera allí supiera exactamente que yo podía escucharlo. Me imaginé a Emir, de pie frente a mi casa, con esa mirada profunda y amenazante que había dejado ver antes. ¿Sería él? ¿O alguien más?
¿Burak? ¿Otro de esos nombres que aparecían en los mensajes? De repente, mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez, de un número desconocido. Aileen, por tu bien, abre. Solo quiero hablar. No haré nada mientras lo hagamos solos. Mi madre leyó el mensaje conmigo y negó de inmediato. Ni lo pienses. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un auto acercándose rompió la tensión. Faros iluminaron la calle. La silueta que estaba frente a la ventana se movió bruscamente y se escondió entre las sombras. Un instante después, alguien tocó la puerta principal con rapidez. Aileen, soy yo. Reconocí la voz de Kerem desde el primer segundo. Ábreme. Bajé corriendo. Desactivé los seguros y abrí apenas lo suficiente para que entrara rápido. Él cerró detrás de sí y respiró agitado, mirando hacia afuera por la mirilla. ¿Lo viste? Pregunté, con la voz quebrada. Kerem asintió lentamente. Sí. Era quien imaginas. Mi madre bajó detrás de mí, con evidente preocupación. ¿Emir? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Kerem tragó saliva. Aileen, él no está solo en esto. Y lo que está haciendo no es simplemente un trabajo ilegal. Es algo mucho más grande. Algo que pone en riesgo a cualquiera que esté cerca de él. Incluyéndote a ti. Sentí las piernas aflojarse. Dime la verdad, exigí, temblando. ¿Qué está haciendo mi esposo? Kerem me miró con dolor, como si necesitara prepararme para un golpe demasiado fuerte. Aileen, Emir trabaja para una red. Y tú, estás en medio sin saberlo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Yo no pude respirar. Y por primera vez entendí que no estaba ante un simple engaño. Estaba ante una vida entera construida sobre mentiras. Esa noche decidí no decirle nada. Me acosté a su lado, sintiendo como su respiración tranquila contrastaba con el caos que me devoraba por dentro. Pero mientras él dormía, yo repasaba una y otra vez la escena del restaurante, la mujer, la complicidad y ese papel. Cuando por fin amaneció, me levanté temprano y fui directo a la cocina. Preparé café, tratando de actuar como si todo estuviera bien, aunque mis manos temblaban. Él entró segundos después y al verme dijo: «¿Dormiste mal, cierto?» Te noté inquieta. Yo solo lo observé. No respondí. Había algo en su mirada, algo que no había visto antes, nerviosismo. Entonces lo supe. Él también sospechaba que yo había descubierto algo. Y ahí entendí una verdad que me heló la sangre. No era yo la única que estaba actuando. Él llevaba tiempo interpretando un papel, y al parecer la obra estaba a punto de terminar. Él se acercó lentamente, tomó su taza de café, y se quedó allí, de pie, observándome como si buscara una pista, una señal de que yo sabía algo. Pero yo solo guardé silencio. Hasta que no aguanté más. Ayer te vi, dije finalmente, sin rodeos. Su mano tembló apenas, lo suficiente para que yo lo notara. No preguntó qué viste. No dijo dónde. Nada. Eso fue lo que más me golpeó. Porque cuando alguien es inocente, lo primero que hace es defenderse. Pero él solo tragó saliva. No es lo que piensas, susurró. La típica frase, la frase que siempre indica lo contrario. Entonces explícame tú, respondí, porque yo sí vi algo. Él respiró hondo, como si preparara un discurso, una historia armada. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su teléfono vibró sobre la mesa. Los dos miramos la pantalla. Era un mensaje, un nombre que yo jamás había visto. Pero el texto me quemó por dentro. ¿Pudiste hablar con ella? Necesitamos resolver esto antes de que sea tarde. Él palideció. Yo lo miré. Y en ese instante entendí que lo que había debajo de su teléfono era apenas el inicio de una verdad mucho más oscura. Tomó el teléfono tan rápido que casi lo deja caer. Intentó bloquear la pantalla, pero yo ya había leído suficiente. ¿Quién es? Pregunté con la voz firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. Él respiró hondo, como si cargar aire en los pulmones fuera más fácil que decir la verdad. No quería que te enteraras así, dijo, evitando mi mirada. Eso me dio aún más rabia. Esa forma de hablar, como si ya tuviera un guión preparado. Como si estuviera acostumbrado a ocultarme cosas. ¿Enterarme de qué, Emir? Alcé la voz. ¿De qué más debo enterarme? Entonces lo vi. Por primera vez lo vi vulnerable. Cansado. Derrotado. Ella hizo una pausa. Ella sabe algo sobre mí. Algo del trabajo. Algo complicado.
Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. ¿Trabajo? Me reí con incredulidad. Qué conveniente. Siempre el trabajo. ¿Eso también explica las llamadas a las 3 de la mañana? ¿Los mensajes borrados? Las noches que decías estar con los muchachos. No me contestó. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Emir, mi voz se quebró. ¿Me está siendo infiel? Sus ojos se abrieron como si le hubiera lanzado una piedra al pecho. No, no es eso. Te lo juro, dijo, dando un paso hacia mí. Pero, tampoco puedo contártelo. No todavía. Retrocedí. Ese todavía me heló la sangre. ¿Por qué? Pregunté. Él bajó la mirada, derrotado. Porque si te cuento, te pongo en peligro. Mi respiración se cortó. Peligro. Esa palabra lo cambió todo. Y en ese instante supe que lo que había descubierto debajo de su teléfono era apenas la punta de un secreto que podía destruirlo todo. El miedo no me dejaba respirar. Cada vez que pensaba en Emir, en los mensajes que había descubierto, sentía que mi mundo entero se tambaleaba. Kerem estaba a mi lado, sus ojos llenos de preocupación, recordándome que no estaba sola. Pero sabía que la decisión final dependía de mí y de lo que hiciera con la verdad que ahora conocía. Aileen, dijo Kerem con voz baja. Lo que viste en su teléfono no es todo lo que hay. Mi corazón se aceleró. Sabía que venía algo más grande, algo que me cambiaría para siempre. Emir apareció en la puerta de la casa, pero esta vez no había falsedad en su mirada. La tensión de días enteros de mentiras, secretos y misterios finalmente se mostraba en su rostro. Aileen, susurró. Debemos hablar, y esta vez, te lo juro, nada quedará oculto. Me acerqué, temblando, sin poder apartar la mirada de sus ojos. ¿Por qué me mentiste, Emir? Pregunté, mi voz quebrada entre la ira y el miedo. Él respiró hondo, como si cada palabra le pesara. No quería que nadie te lastimara, por eso oculté todo. Lo que hago, lo hago para protegernos, a ti y a nuestra familia. Mi mente daba vueltas. Las cartas, los mensajes, el taller secreto, todo tenía sentido ahora, pero también me golpeaba con fuerza la magnitud de lo que había estado viviendo sin saberlo. ¿Protegernos? Repetí, dudando. ¿A qué costo, Emir? Él tomó mis manos, firmemente, con esa mezcla de miedo y determinación que lo caracterizaba. Aileen, si quieres seguir conmigo, si quieres seguir confiando, debemos irnos. Debemos alejarnos antes de que esto nos alcance. No es solo mi secreto, es nuestra seguridad. Sentí un nudo en la garganta. Cada decisión parecía irreversible. Pero también comprendí algo fundamental, la verdad, por dolorosa que fuera, me daba la oportunidad de elegir. Vamos, susurré finalmente. Juntos. Kerem asintió, dándonos espacio y seguridad, mientras nos preparamos para enfrentar lo que venía. Esa noche entendí que la vida que conocía había cambiado para siempre, pero también comprendí que la fuerza de la verdad y la decisión de enfrentarla juntos podían salvarnos. El camino sería difícil, incierto, pero por primera vez sentí que no estaba sola. Y aunque el futuro era desconocido, sabía que cada paso lo daríamos conscientes de lo que realmente importaba, nosotros y nuestra vida juntos. Esa noche nos preparamos para salir, llevando solo lo necesario. Cada objeto que tomaba me recordaba la vida que creía conocer, pero también me hacía más consciente de lo que estaba dejando atrás. Cada paso fuera de la casa era un recordatorio de que nada volvería a ser igual. Emir caminaba a mi lado, firme pero sereno. Su mirada transmitía un arrepentimiento profundo, pero también determinación. Aileen, dijo en voz baja. Lo que hemos vivido, y lo que descubriste, me mostró que no puedo esconder nada más. A partir de ahora, todo será diferente. Lo prometo. Sentí que el peso de los secretos y la mentira se disipaba un poco. Kerem nos seguía detrás, vigilando el camino, asegurándose de que nada ni nadie nos alcanzara. Por primera vez en semanas, respiré con claridad, aunque el peligro aún estaba latente. Llegamos a un lugar seguro, y mientras nos acomodábamos, miré a Emir a los ojos. No será fácil, susurré. Todo lo que ocurrió cambió mi confianza, cambió nuestra vida. Él tomó mis manos, apretándolas suavemente. Lo sé, pero también cambió nuestra oportunidad de empezar de nuevo. Juntos, con la verdad como única guía. En ese instante entendí que lo que había descubierto en su teléfono no había destruido nuestra vida, la había transformado. Nos había mostrado la fragilidad de la confianza,
pero también la fuerza que podía surgir al enfrentar la verdad juntos. La noche nos rodeaba mientras nos preparábamos para lo que venía. La oscuridad ya no era amenaza, sino un lienzo en blanco. Y aunque el pasado nos había golpeado, la decisión de seguir adelante, conscientes y unidos, nos daba una fuerza que nunca habíamos tenido. Porque algunas verdades, por más dolorosas que sean, no solo cambian vidas, también pueden darles un nuevo propósito. Fin.